Buenas noches, amados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Nos alegra mucho estar nuevamente transmitiendo un programa más de las charlas doctrinales. En esta ocasión con un tema sobre todo por estos tiempos, algo controversial, pero que es muy importante. Se trata de el cumplimiento del cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el tema de hoy. Esperamos que lo disfruten y que aprendamos un poquito más de la palabra de Dios. Mi hermano Alex, ¿cómo está, mi hermanito? Bien, hermanos, Dios les bendiga. Saludos a todos. Tenemos un tema muy importante que tiene que ver con la familia, con el trato, con las circunstancias de la vida cotidiana, como cristianos, cómo reaccionar ante las dificultades. El tema de hoy se llama, como dijo mi hermano, honrar a los padres. Vamos a tratar diferentes aspectos, desde qué pasa cuando mi papá es violento, qué pasa cuando mi madre me abandonó, hasta qué punto puedo soportar malos tratos, malas actitudes, etcétera. Son temas, hermanos, de verdad muy importantes. Los invitamos a que nos ayuden con un like, que compartan la página, que si tienen familiares, hermanos, amigos que sepan que están pasando por una situación de dificultad en su hogar, con sus padres, algún problema, pues les puedan compartir este video. Sabemos que estas charlas, como las otras, gracias a Dios, han sido de bendición. Así que les invitamos, apóyennos compartiendo, dándole like, dejando sus preguntas, porque las vamos a estar respondiendo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto a todos los que nos están honrando con su presencia en este momento a través de este video. Y pues como dicen mis hermanos, es un tema que por sobre todas las cosas también nos enaltece como personas, como cristianos, porque conlleva con él promesa de Dios para nuestra vida. Y yo creo que en algunas cuestiones podría considerarse un tema pues con muchos recovecos, a lo mejor historias de vida tras de sí. Pero yo creo que sobre todo es la obediencia y la bendición de Dios al hacer conforme a su voluntad. Dios les bendiga y disfrutemos juntos de estos momentos. Y hoy gozamos de la presencia de nuestro hermano Aarón. Hermanos, Dios les bendiga. Pues aquí estamos para apoyar una vez más a estas charlas y aprender tanto lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, como también nosotros que tenemos que aprender como buenos cristianos y llevarlo a cabo. En este caso es honrar a nuestros padres, y asimismo nosotros que ya somos padres, como honrar también o enseñar ese valor a nuestros hijos. Amén. Nuestra hermana Sarita. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno que nos están acompañando en esta noche. Y bueno, un tema muy hermoso, de mucha bendición para nuestra vida, si es que la llevamos a cabo, ¿verdad? Todo lo que dice la palabra del Señor. Algunos ya no tenemos padres, pero tenemos jóvenes, tenemos hijos y mucha iglesia a quien enseñarle. Así es que sea de bendición a su vida. Y si tú, joven, nos estás escuchando, pon mucha atención lo que el Señor quiere decirte a tu vida en esta noche para que lo pongas en práctica. Buenas noches, amados hermanos. Pues gracias a Dios estamos una vez más en las charlas. El Señor nos permite compartir con ustedes estas pláticas que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Agradecemos que estén acompañándonos a través de este medio y que podamos aprender algo en esta noche. Va a haber algunos que digan que ya no tienen padres, como decía nuestra hermana Sarita, o va a haber otros que estén ya grandes y que digan, no, pues yo ya lo que hice por mis padres o pude hacer, ya lo hice. Pero quiera Dios que hoy toque nuestro corazón, nos hable de una manera que podamos entender si lo que estamos haciendo es correcto, si estamos en lo que Dios está ordenando y mandando en su palabra y estamos cumpliendo el mandamiento, y pues el nombre de Dios está siendo glorificado por sus hijos los cristianos. Dios les bendiga, amados hermanos, y qué bueno que estamos aquí. Bueno, también saludamos a nuestro hermano Peter, que está ahí detrás de cámaras. Nuestra amiga hermano Peter. Y también está nuestra hermana Leticia Villalba, que bueno, ahí está, pero no se quiere acercar. Ahorita viene. Bueno, hermanos, me llama mucho la atención que el texto raíz se encuentra en el libro de Deuteronomio, un libro de Moisés, que es el último de los 5 libros. Ahí aparece registrado
el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Se entiende con esto que, pues en un principio los padres no tenían ningún problema en que sus hijos les obedecieran, porque en forma natural los niños desde que son pues pequeños dependen absolutamente de sus padres, y la palabra de los padres pues es ley, es innegable, es verdad, es lo que dice mi papá, y eso no admite réplica alguna. Conforme van creciendo empiezan a vernos, pues empezamos a ver a nuestros padres sus defectos, empezamos a ver que a veces no tienen en toda la razón, y nos empezamos a recuperar por parte de nuestra personalidad un poco de libertad, y en esa libertad empieza una especie de desobediencia. Ya desde la adolescencia empiezan los muchachos a tener episodios de desobediencia en los cuales están tratando de afirmar su personalidad. Es muy natural, es algo intrínseco al desarrollo humano, pero ahí es donde empiezan a ver ya los problemitas. Empezamos a criticar lo que hacen nuestros padres, empieza a no parecernos todo lo que aquel a quien veíamos primero como un héroe, como nuestro Superman, el que lo hacía todo, el que era un ejemplo maravilloso para cada uno de nosotros. Ya empezamos a ver sus pies de barro, empezamos a ver que no todo lo que dice es real, y es entonces donde empiezan ya los conflictos. Y seguramente también al inicio, en la infancia de la humanidad, pues los padres no tenían ningún problema, pero empezaron ya a haber rebeliones de hijos, y es entonces cuando se enuncia el mandamiento, ya como mandamiento, y además con promesa, que el mismo Señor Jesucristo remarca esa promesa, es la promesa de la vida. El hijo que obedece, que honra a sus padres, el hijo que pone en alta estima a sus progenitores, pues se recibe de Dios como algo prometido, una vida larga, una larga vida. Eso es algo que muchas personas buscan, estar sanos y vivir muchos años. Es como que algo que todos buscamos. Simplemente honra a tus padres, ¿no? Pues sí, pareciera algo difícil de conocer, de saber y todo, pero la fórmula está clara, porque el texto dice: honra a tu padre y a tu madre, pero también dice: como Jehová tu Dios te ha mandado. O sea, no podemos nosotros decir o querer hacerlo como nosotros nos parece, como pensemos nosotros que está mejor. Así no podemos, porque la Biblia dice: como Jehová tu Dios te ha mandado. Creo que es claro. Y luego nosotros ponemos conceptos o ponemos ideas propias y decir: yo con esto, yo con aquello, esta es mi parte. Pero ¿qué tal si no es como Dios lo mandó? Y nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero ese es nuestro parecer. Sí, es cierto lo que acabas de apuntar, ¿no? Así, el texto apunta en dos direcciones, así como Dios te lo mandó. O sea, aparte de que es un mandamiento de Dios. Aparte tiene una promesa. Y sí, también se puede entender perfectamente, como tú lo estás apuntando, en que el modo de honrar a nuestros padres debe ser al modo de Dios, sobre todo porque muchos años después, cuando nuestro Señor Jesús está aquí en la tierra, Él remarca que se ha olvidado de esa parte. Creen que están honrando a sus padres, creen que están haciendo lo que Dios les dijo, pero no, ya no están haciendo lo que Dios les dijo, están haciendo lo que los hombres le dijeron que es honrar, y entonces ya están cometiendo un pecado, están fallando ante este mandamiento, y eso sí es terrible, ¿no? ¿No? Sí, así es. Entonces, este mandamiento de honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, pues no solamente, no es una recomendación, no es un consejo, es un mandato. Y lo más importante que yo considero, yo sé que vamos a tratar muchos puntos de este aspecto, pero lo que más siempre me ha llamado la atención de este pasaje es que no dice si han sido buenos contigo, si te han tratado bien, si te dieron buena vida, si te dieron estudios,
si pues si no te golpearon, no lo condiciona. El mandato del Señor es simple, sencillo, no es rebuscado. Honra a tu padre y a tu madre, se hayan portado, te hayan hecho o no te hayan dado, honralos. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. O sea, es un mandato de Dios y lo tenemos que hacer como Él nos los pidió, no a nuestra manera, no de la forma en la que nosotros pensemos que ellos lo merecen, sino como Dios lo determinó. Sin afán a lo mejor de desordenar la secuencia de los puntos, yo venía pensando en eso cuando vimos la temática y comentábamos con mi esposo. Creo que aquí hay una palabra muy importante que es generacional, que tendríamos que aplicarle a la empatía, porque muchas veces las situaciones, hablando de cuestiones que pudieran humanamente un hijo decir, es que no se lo merecía, porque ya estamos emitiendo un juicio con valor al desempeño como padres que tuvieron, ¿no? Pero es algo muy subjetivo por la persona. Sin embargo, también siendo empáticos también y entender que muchas veces hay consecuencias de por qué los padres actuaban de esa manera, porque en su mente era una forma de hacer las cosas porque o así lo vivieron o tenían esa idea de hacer las cosas, ¿no? Pero yo creo que también algo importante que Dios da es el hecho de entender por qué pasaban algunas situaciones. Yo recuerdo que mi mamá, pues ahora ya ella es grande, y yo no veo en su corazón que haya ese dolor o que con pesar lo diga, pero nos comenta cómo los corregían antes. O sea, los colgaban y les pegaban. O sea, cuando alguien hacía algo y dice los colgaban de un pie y pasaban, dice, mis hermanos, y veíamos al otro. O sea, ¿qué tipo de situaciones? Ahora lo vemos como una anécdota que también digo, pues es que eran las maneras, y a todos los niños de esa generación les pasaba, o era como muy recurrente que utilizaran esas prácticas, ¿no? Yo he también tenido esta cuestión de que muchas veces no hay una cercanía física, de contacto físico entre los padres y los hijos, o les cuesta trabajo, pero porque tampoco ellos vivieron de sus padres esa cercanía, entonces tampoco les cuesta darlo, es generacional. Entonces, romper con eso creo que es algo bueno, y yo creo que todas las familias en algún momento, tanto padres e hijos, hemos vivido experiencias en las que sanas muchas cosas, porque yo no puedo decir que quienes nos escuchan, digo, aunque hemos tenido buenos padres, yo así lo considero, hablando de mí, pues también hay situaciones que yo recuerdo, ¿no? Digo, ay, cuando esto, o sea, que te dejó marcado porque hubo algo que pasó, pero también ahora trato de entenderlo, lo veo con una perspectiva distinta y entiendo la reacción, y también pues lo disfrutamos. No sé cuántos de nosotros en reuniones familiares nos acordamos de cosas que vivimos cuando éramos niños y de cómo se dieron las cosas, y ahora lo vemos diferente, ¿no? Con mi papá también lo veo, no con frecuencia, pero comentamos cosas de, ¿te acuerdas, papá, cómo nos decías? ¿O te acuerdas cuando una ocasión y ambos, yo siento bonito y les digo, no me digas eso, pero sienten como ese pesar de que si no fueron buenos padres, que como hasta la fecha, ya siendo hijos grandes, se preocupan y te dicen, ¿no? Al menos a mí me ha pasado, mi mamá, le digo, mamá, ha sido excelente madre, y ahora yo la veo a mi mamá que de repente como que va menguando, y le digo, ahora yo soy tu mamá, ahora yo te voy a comprar, ahora yo te voy a llevar, porque yo me acuerdo de muchas cosas que mi mamá hacía. Yo creo que por muchas cosas que alguien pueda decir que tuvo negativas, hay muchas cosas que te marcan y que aunque hayan sido difíciles, te formaron para ser quien eres, y ahora eso te enseña y de eso aprendemos. Es decir, Dios no se equivoca. Honrarlos es nuestro deber, porque todo eso que hay atrás de nosotros en esta historia de vida es lo que nos ha determinado a ser quien somos, y hemos aprendido en Dios también, aunque a veces no le conozcamos. La sabiduría de Dios es profunda. Honrarlos siempre.
Me gustó el enfoque que le diste, sobre todo por el aspecto de la empatía, porque eso es algo que aprendemos tarde o temprano, Incluso hay una frase que usaban nuestros padres en algún momento: como te ves, me vi, y como me ves, te verás. O sea, como que nos están amenazando de, sí, no entiendes lo que estoy haciendo, bueno, ya lo entenderás. La vida te lo va a enseñar. Y qué triste, porque después, ya cuando somos padres, ya cuando tenemos nuestros hijos, ya cuando empezamos a vivir esas experiencias, decimos, qué gran razón tenían nuestros padres cuando nos dijeron, cuando estés en mi lugar, quiero verte cuando tengas tus hijos. Ahí me vas a decir. Y sí, esa empatía se da tristemente ya que lo estás viviendo, cuando debiera de haber sido antes. Por eso sí coincido en lo sabio que es Dios. Qué maravilloso es Dios, que te da la orden, ¿no? Con anticipación. Tú honra a tus padres, porque cuando obedeces ese mandamiento, estás haciendo, aunque sin saberlo, estás cuidándote a ti mismo para que el día de mañana, cuando a ti te toque vivirlo, tú puedas decir limpiamente, yo al menos honré a mis padres y hice lo correcto, ¿no? Porque pues de alguna forma nuestros padres, yo recuerdo, por ejemplo, tenían sus deficiencias, ¿no? Todos los papás en algún momento estamos en desventaja contra nuestra prole, porque ellos son jóvenes o están en un entorno nuevo, y nosotros, sus padres, ya todavía traemos cosas antiguas o anteriores, y a veces son un peso, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando un día mi mamá, teníamos un hermano que era tremendísimo, mi hermanito Pedro. Bueno, es tremendo, porque todavía hasta el día de hoy es tremendo. Pero cuando era chico, un día él nos dijo, no, yo le gano a mi mamá a correr, no me va a alcanzar cuando me quiera pegar. Y que se la cumple, man. Y ahí va mi mamá, a ver, ven para acá, y empieza a corretearlo. Y mi hermano, con sus carreras, pues fácil la dejó. Pero nunca se imaginó lo que iba a hacer mi mamá. O sea, exactamente ahí nació el mito. Saca la chancla de mi mamá, pero así, yo todavía recuerdo la escena y el lugar donde ocurrió. Sacan la chancla y se la avienta con una puntería que mi hermano se tiró al suelo a llorar porque le alcanzó, pero perfecto. Yo creo que fue la mano de Dios la que dirigió esa onda de David, ¿no? Y mi hermano Pedro, que era un chamaco terrible, imparable, no, pues se puso a llorar. Y ahí se le quitó eso pero ya no corrió después, ya se aguantaba. Y es difícil, ¿no? Porque sí, como hijos, pues tú sientes que ese honrar a tus padres llega un momento que choca contra tu naturaleza. O sea, llega un momento que te hacen, ay, quisieras. Yo luché mucho tiempo con el de sacarle la lengua a mi mamá, porque se volteaba y me daban ganas de sacarle la lengua de coraje, no sé. Tenía enojo por algo en lo que confrontábamos, y no lo hacía, pero un día que lo hago, mano. Y parece que mi mamá tenía unos ojos en la nuca. ¿Por qué volteé? Me dice, me sacaste la lengua, ¿verdad? Y yo, no. En serio, fue la única vez, pero esa vez sí sentí como que algo se rompió dentro de mí. Porque cuando ofendes a tus padres es algo grave, Y sí te daña, sí te afecta, sí te altera. Y algo cambia dentro de ti, dices, no, esto no es correcto, ya no lo vuelvo a hacer. Pero sí es difícil, ¿no? Vivir esa experiencia. Pues en este caso yo lo relaciono también con un valor, porque el valor nosotros lo tenemos que traer, pero no, a veces los papás dirían por ahí no son tan buenos. Digo, yo gracias a Dios, mi madre desde que yo nací ya estaba en el camino del Señor. Mi padre por estar trabajando por X razones pues casi no iba. Entonces sí era como la gran diferencia, ¿no? Mi papá traía otras ideales o venía como con otro tipo de ambiente, pues un poquito más mundano, por así decirlo. Y mamá pues siempre en la iglesia. Entonces yo me acuerdo mucho de eso. Por ejemplo, yo en mi juventud tampoco fui tan cristiano, lo digo pues con tanta pena, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siempre que llegaba en las noches yo veía a mi mamá de rodillas siempre orando por sus hijos y sabiendo yo que a lo mejor estaba, no sé, con mis amigos
y llegaba a la 1 o 2 de la mañana y lamentablemente pues era algo malo, pero entre todas sus oraciones ahora yo lo entiendo y digo, ¿cómo es pues cuando la mano de Dios siempre está, aunque tú no estás en el camino, por tus padres estás como protegido en esa parte, ¿no? Yo me acuerdo mucho de eso, también de que mamá tiene una puntería con la chancla. Parece que es un don cuando son mamás, que se les otorga del cielo, pero sí son aprendizajes que ahora, digo, hablando de los niños de ahora, y no porque digamos que sean como mala generación de ahora, pero pues a veces vemos en la calle o vemos en el transporte público que va llorando un niño y dentro de ti estás como, ya le hubiera metido un manotazo para que se calmara. Un pellizcón. Pero porque así nos enseñaron a nosotros, lo que decíamos que era generacional, ¿no? Y así aprendimos. Digo, a mi mamá me rompió como 3 veces el palo de la escoba, pero porque era bien tremendo. Y sí, ahorita ya me ven todo tranquilo, todo centrado, pero sí, antes sí era muy latoso. Pero digo, yo ahorita, yo no le haría, yo siento que no le rompería un palo de escoba a mi hijo, ¿no? Pero también tratamos como de corregirlo, de hacer las cosas bien. ¿Por qué no es como tú, Aaron? Bueno, sí es más tranquilo y más inteligente. No merita el palazo. No merita el palazo, pero sí creo que el que nosotros estemos en el camino del Señor también te tranquiliza y te llena más en ese aspecto del honrar, porque tú empiezas a honrar a tus padres. Bueno, en este caso mi mamá pues ya no está, pero a mi papá yo lo respeto y digo, a lo mejor él tuvo sus errores. Él en su pasado pues no tuvo una imagen paterna, porque en sí pues como que sufrió, por así decirlo, con mi abuela, que tuvo como un señor y luego se casó con otro señor, y como que esos cambios ahora tú lo ves en un niño, y si lo pones eso, que cambia de papás a cada rato así, pues es un trastorno mental que a la larga o a corto plazo puede dañar. Entonces ya no tiene esa imagen, y por lo tanto puede que no tenga ese valor, pero también hay que inculcárselo. Por ejemplo, también hay papás que pues no, como yo en este caso, que por cuestiones de trabajo tengo que salirme de casa y llegar un poquito tarde y a veces ya cansado, pero trato yo de jugar con mi hijo para que él sepa que a lo mejor estoy trabajando, pero que estoy para él. Y siempre estoy como preguntándole, ¿y qué viste en la escuela? ¿Y cómo vas en el piano? Y que esto, para que también sepa que me intereso en su vida, ¿no? Porque si uno llega y no, espérate, no me molestes ahorita, pues él va a empezar a creer que a mí no me interesa su vida y yo quiero ser parte de ella. Me refiero a que el día de mañana tenga esa confianza de acercarse conmigo y decirme, papá, tengo este problema, o sabes qué, necesito que me ayudes con esto, o ayúdame a orar por tal cosa. Yo me gustaría en mi corazón que mi hijo o mis hijos en algún momento tengan esa confianza, y yo creo que en los padres, así como mi mamá me enseñó ese valor de honrarla, yo se lo trato de inculcar a mis hijos, pero a lo mejor no de la manera, como se dirá, del chapado a la antigua, que antes pues, te pegaban y la chancla y esto, pero por lo menos enseñarlo a los hijos que es importante obedecer tanto a los padres como a las personas mayores también, porque hay veces que no se han visto en la calle, y luego que hay niños que se dirigen en vez de a una persona con respeto, de disculpe señor, ¿cómo está? O así, y ya le llaman por su nombre, de decir, no sé, o por su apodo, exactamente. Entonces yo creo que hay que inculcarle eso a nuestros hijos, y los que somos hijos, pues no faltarle el respeto a nuestros padres. Que si bien, pues como dice el hermano, nosotros nos airamos o tenemos esos enojos, como que no estamos de acuerdo con algunas cosas, porque pues también nuestro pensamiento ya es diferente al de ellos. A lo mejor antes era de, yo soy tu papá, vives bajo mi techo y se hace lo que yo diga. Ahora tenemos la gran fortuna de que a lo mejor ya cada quien tiene su vida, su casa,
pero tenemos que también decir, bueno, sí es mi casa, sí esto, pero tienes cierta libertad de expresión para poder decir lo que piensas, y ya sobre de eso nosotros a los hijos inculcarles el que tengan pues esa expresión libre dentro de su casa, porque si se las reprimimos desde casa, allá afuera pues van a empezar o a hacer cosas malas o a decir cosas peores, o estar preguntando cuando pudieron haber preguntado a su papá o a su mamá, ¿sabes qué, papá, tengo este problema? O ¿sabes qué, mamá, necesito que me ayudes con esto? Y no tienen que ir a pedirle a sus amigos un consejo que a lo mejor es un mal consejo y que pueden hasta desviarlos de lo que nosotros pudimos haber evitado. Entonces hay que estar atentos con eso. Y estaba leyendo en la Biblia, en Efesios 6:2, donde dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento como promesa. En ese aspecto yo creo que Dios no se equivoca, y si nosotros aprendemos a ser buenos hijos, que sí tenemos que pasar por ciertas etapas. Creo yo que cuando somos niños pues todos tuvimos una infancia diferente, o todos tuvimos una infancia tranquila, pero a los que no, también hay que inculcarles eso. Hay niños que nos hemos topado, yo que en algún momento estuve en contacto con ellos cuando estuve estudiando para pastor infantil, pues sí ves muchos casos, ¿no? Que hay niños que son latosos, pero no son latosos porque quieren, sino porque son su manera de llamar la atención, porque en su casa no les prestan atención, porque sus papás pues prácticamente están en otro tipo de cuestiones, y el niño lo dejan ahí haciendo lo que él quiera. Entonces hay que también nosotros ser conscientes y tratar de fijar siempre en nosotros, en primero en las manos de Dios, a hacer todo, y en segunda pues es que es un mandamiento que tenemos que cumplir tanto como hijos como padres. Entonces pues bueno, esa es una idea que podemos seguir ahorita aprendiendo, y como buenos cristianos. Y si usted que nos está viendo no es una persona que esté en una iglesia o así, y está viendo esta transmisión, pues empiece por esos estatutos, y créame que Dios va a ir ingresando a su vida, de manera de que usted ya no se va a dar cuenta cuando Dios esté en su hogar y sea un mejor hogar para todos. Con respecto a lo que dices, hay una carta que escribió Ricardo Montalbán a su hijo, que precisamente dice eso, ¿no?, que tú acabas de indicar. Esta carta dice así, dice: querido hijo, mientras vivas en esta casa, obedecerás las reglas. Cuando tengas tu casa, establecerás tus propias reglas. Aquí no gobierna la democracia. No hice campaña electoral para ser tu padre. Tú no votaste por mí. Somos padre e hijo por la gracia de Dios, y yo acepto respetuosamente el privilegio y la responsabilidad aterradora. Al aceptarla, adquiero la obligación de desempeñar el papel de padre. No soy tu cuate. Nuestras edades son muy diferentes. Podemos compartir muchas cosas, pero no somos compañeros. Soy tu padre. Y eso es 100 veces mejor que ser tu amigo. También soy tu amigo, pero estamos en niveles completamente distintos. En esta casa harás lo que yo diga y no debes cuestionarme, porque todo lo que yo ordene estará motivado por el amor. Te será difícil comprenderlo hasta que tengas un hijo. Mientras tanto, confía en mí. Atentamente, tu padre. Esa carta que escribió Ricardo Montalbán resume precisamente el espíritu y la idea de ese tiempo, y que no ha cambiado, no debe de cambiar, y muchos padres no lo hemos entendido y queremos ser amigos de nuestros hijos, o incluso hasta algunas mujeres. Yo he visto que las mamás hasta se consideran hermanas y se presentan como hermanas de su hija, y andan en la pachanga y en la fiesta como si fueran hermanas, y no es la madre la que le está dando un ejemplo a la hija, sino al contrario, ¿no? Y a veces hasta se desboca más la madre, y la hija tiene que andar cuidando y dice, bueno, ¿qué pasó?, ¿no? O sea, se pierde ese valor y esa responsabilidad. Dice Ricardo Montalbán,
en esto. Dice, es una aterradora responsabilidad, o sea, yo soy responsable de ti. Y eso es lo que muchos padres no tomamos en cuenta, se nos olvida. Somos responsables de nuestros hijos y daremos cuenta de la enseñanza y de las actitudes que les inculcamos, ¿no? ¿Cómo ves, hermana Sarita? Son muchos puntos de lo que han estado comentando. Yo recuerdo cuando éramos pequeños la forma como nos educaron. Por ejemplo, en mi casa, yo le platicaba en la mañana a mi hija, digo, pues nunca había un te quiero, te amo, un abrazo, una caricia. La forma de demostrarnos el amor era alimentándonos, dándonos vestido, que no nos hiciera falta nada. No eran irrespetuosos mis padres, no eran groseros ni nada, pero yo no recuerdo nunca que nos abrazaran. Sin embargo, lo que sí teníamos muy claro era el respeto. El respeto. Si nos enojábamos, como usted decía, era por dentro, que nos aguantábamos, se nos hacía a veces injusto algún regaño o algo que hacían, pero yo al menos no tenía el valor de contestarles. Me enojaba y a lo mejor en algún momento de mi enojo entre niña y adolescente, en mi rebeldía, llegué a sentir así como, no sé si era odio o qué era, pero yo decía, ay, ojalá y se muriera. Así lo llegué a pensar alguna ocasión sin expresárselo a nadie dentro de mí. Y muchas cosas, ¿no? Pero nunca me atrevía a decirle nada. Quedó nada más dentro de mí. Obviamente se me pasaba el enojo, el coraje y me arrepentía, pero de momento sí llegué a tener esos pensamientos. Y bueno, todo esto viene a que si nosotros hacíamos algo incorrecto, pues te daban, no te daban así como que con mucha piedad, ¿no? Tampoco eran tan despiadados, pero era algo que era una corrección que decías, no voy a hacer esto para que no me peguen, para que no me regañen. Mi papá con una mirada me dominaba. Con una mirada nada más, porque yo sabía que si se enojaba mucho me podía pegar. Una sola vez en mi vida me pegó. No fue una gran golpiza ni nada, o sea, fueron yo creo 2 cinturonazos, pero con eso tuve para que toda mi vida lo que me decía mi padre, eso se hacía. Con mi mamá era diferente, ¿no? Pero también me llegó a aventar que la cuchara, que la chancla, que lo que tuviera en la mano. Sí, pero ahora lo veo, o sea, yo veo los hijos de hoy en día. Hay algunos niños que son muy educados, que han sido muy bien enseñados, pero hay otros niños que hacen berrinches, se les tiene que dar todo lo que piden a la hora que quieren y como sea, como que ya los papás no somos tan los padres, ¿no? La autoridad en la casa. Muchos hijos tienen la autoridad en su casa. Y si no se hace lo que quieren, se enojan. ¿Sí? De alguna manera psicológica, no sé, como que tienen aquí a los papás. Entonces yo creo que nos hemos ido a extremos muy grandes. Después de que era una educación tan rígida, ahora siento que es muy, no sé si llamarla liberal o de qué forma, porque han cambiado mucho. Y siento que por eso mismo es que ahora hay tantas manifestaciones que se hacen feas en la calle, que hay tanta desobediencia, que hay, no sé, se ha perdido el amor al prójimo, el amor a los padres, el amor a todo el mundo, porque como que hemos sido muy permisivos con nuestros hijos. Los valores se inculcan desde casa. Yo le decía a mi esposo, mi mamá a lo mejor no tenía una educación, bueno, más bien a lo mejor no tuvo una educación pues yo creo que ni de primaria, pero siempre su enseñanza fue, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Si tienes, comparte. Si quieres, no trabaja para obtener lo que quieres. O sea, todos los valores que tengo creo fueron la mayoría por mi mamá, muchos otros por mi papá. Y su forma de enseñarlo, no sé, yo a lo mejor en su momento no los valoré, ya de grande digo, ay, todo eso me lo enseñaba mi mamá. Sin tener una escuela me lo enseñaba. Y ahorita muchos niños no, son contados, yo creo, los que tienen buenos valores. Muchos tienen pensamientos muy diferentes, porque yo creo que les hemos permitido muchas cosas que porque sentimos que fueron injustos nuestros padres y decimos, yo no voy a tratar así a mi hijo. Y les damos toda la vuelta completa, ¿no? En cuanto a eso. Pues sí, yo quisiera decir, entonces, ¿qué nos motiva a no honrar a nuestros padres?
¿qué es lo que nos hace a no honrarlos? Todos tenemos historias de vidas, pues unos más fuertes que otros. Yo recuerdo a manera de testimonio, cuando mi papá tomaba mucho los fines de semana, llegaba y era de pelear, y me tocaba a mí, yo era el del medio, soy el del medio, y me tocaba mucho batallar con él. Y a pesar de que estaba pues tratando de detenerlo, aquí está Carlos, Peter, pues él sabe de eso, pero él era chiquito. Tratar de detenerlo, pero sin faltarle al respeto. O sea, él estaba muy violento y todo, pero no era decir, bueno, órale, a ver cómo nos va a tocar y eso. No, sino era nada más tratar como de contenerlo, sin rebasar en algún momento el faltarle al respeto o el tratar de lastimar. O sea, era algo que, pero yo sentía que eso lo traía dentro de mí, ¿no? Lo traía, que yo sabía que no podía yo rebasar esa línea. Y yo lo único que dije de grande, yo no voy a tomar, porque yo no quiero un hogar así como este para mis hijos. No iba al templo todavía, no conocía al Señor, pero yo había hecho esa determinación, estaba determinado a decir, yo no voy a tomar. Y me tocó convivir con mis compañeros de escuela y que pues a veces íbamos a nadar, íbamos a algún lado, y pues ellos en la locura de chamacos empezaban a tomar, a comprar cervezas y todo. Y yo nomás los miraba, y eso que yo había decidido lo tenía bien presente, ¿eh? Yo dije que no, y nunca ni siquiera hice ni el intento pues de tomar, no. Y cuando vengo al camino de Dios y todo, digo, bueno, pues creo que Dios desde antes ya tenía algo preparado, porque sí fueron varias ocasiones, y es algo que a mí no me hacía sentir mal, porque a pesar de que pues yo hablaba con él y hablaba y se paraba y yo lo agarraba, y el día de ayer que estuve ahí con un jovencito, yo me acordaba mucho de eso, de que estaba batallando yo con mi papá, pero había algo en mí, como si fuera una ley, que no me permitía decirle, bueno, ya que se calme, pues está bien tomado, un empujón o algo, y ya queda tranquilo. Pero no, y yo le agradezco eso, le agradezco mucho a Dios, que no me permitió faltarle al respeto. Y me pongo a pensar, por eso les preguntaba, entonces, ¿qué nos motiva? ¿Por qué algunos, pues, han tenido malas acciones con los padres? Y luego los padres no han sido ni malos han sido los hijos. ¿Qué es lo que hace que suceda esto? Sí, esto que apunta nuestro hermano Rogelio es algo que ha preocupado a los psicólogos e investigadores de la conducta humana. ¿Qué es lo que hace que una persona termine siendo a veces no solo violenta con sus padres, sino asesino? Un asesino que llegue, que digan que mató a su papá o mató a su madre. Imagínense, o sea, los parricidas son de las personas que se tienen en cuenta como de las peores personas. O sea que como si hubiera alguna diferencia, ¿no?, entre matar a un semejante que no es tu familia o matar a uno que es tu propio padre. Pero si hay una en nosotros, en el corazón humano, hay una rebeldía, hay una oposición a la autoridad, que esa es precisamente la razón por la cual Dios le ordena al pueblo, le ordena a todos los hijos que honren a sus padres, porque el hijo que no honra a sus padres, después no honra a sus abuelos, no honra a sus tíos, no honra a las autoridades gubernamentales, y finalmente no honra a Dios. Entonces Dios prevé eso, y por eso dice, un hijo que honra a sus padres es un hijo que va a honrar también a las autoridades, que va a reconocer que la autoridad pues es la encargada de gobernar y que las leyes que imponga se deben de cumplir. Y de la misma manera, cuando llega al conocimiento de Dios, una persona así dice, pues hay un Dios que lo gobierna todo, y esa es la autoridad suprema, y también me someto a ella, ¿no? O sea, ese es el propósito implícito dentro de este mandamiento. Dios quiere que honremos a nuestros padres, que son lo más cercano y lo más querido. Decías hace un momento, ¿no? A los padres los amamos. Hay muchas razones que nace en nosotros un amor, un cariño, en el tiempo que estuvimos juntos, conviviendo muy cerca,
día tras día, todo eso nos hace que nosotros nazca un cariño, un amor, que cuando ese amor se acrecienta, se cuida y se cultiva, cuando parten, pues nos duele mucho la pérdida de un padre o de una madre con la cual nos encariñamos, ¿no? Y eso va incluso hasta para los padres que no son consanguíneos. Yo en mi caso, por ejemplo, el papá, mi padre no es, ahora sí que no es biológicamente mi padre, pero él me trató como hijo, me crió como hijo, fue muy duro, fue muy rígido, y después entendí por qué me trató más duramente a mí. Yo pensaba que porque era el mayor, pero no, es que yo era el que no era. Pero sí, al final recuerdo un día que entró a mi casa y estuvimos comiendo, y después de comer nos sentamos un ratito a entretenernos, y finalmente cuando ya se iba, se levantó con lágrimas en los ojos y me abrazó y me pidió perdón. Me dijo, perdóname por cómo te traté cuando era niño. Y digo, no, papá, tú hiciste lo que tenías que hacer porque me educaste y me trataste como el padre que no estuvo conmigo, ¿no? Y tú fuiste el padre que estuvo, y para mí tú eres siempre mi papá, ¿no? Entonces yo no conozco otro padre, y si hubo alguno, pues no sé si me interesa conocerlo, pero el padre que Dios me dio fue y lo ha querido igual así. Entonces ese tiempo, esa convivencia, ese tiempo que se ha pasado, eso es lo que Dios quiere que se rescate, que se cultive, y por eso tenemos que honrar a nuestros padres, porque al final de cuentas hay muchos beneficios, no nada más el de una vida larga, sino sobre todo la satisfacción, el sentirte bien de haber sido consecuente con tus padres, y de reconocerle todo lo que te hicieron cuando tú no podías ni cuidarte a ti mismo, no podías ni comer, no podías ni asearte, no podías hacer ni lo indispensable, lo básico para la supervivencia, pero ellos estaban ahí. Ellos te cargaron, ellos te cuidaron, ellos te criaron, y te quisieron, porque todos hemos visto a un padre o una madre cargando a su bebé y le da besos y lo apapacha y corre cuando se cae, ¿no? Y todo eso son las cosas bonitas de ser padres, y los que las llegamos a vivir, pues los apreciamos, ¿no? Entonces, pues... Aquí la pregunta sería, ¿qué es honrar? ¿No? Porque para que nosotros podamos honrar a nuestros padres, ¿qué es honrar? ¿Qué significa la palabra honrar? ¿Qué conlleva honrar? ¿No? Yo quisiera abordar este punto para que los hermanos sepan que el honrarlos sería, pues, uno, tratarlos bien. Hay hijos que sus papás pues no fueron cariñosos, como daba el ejemplo mi hermana Sarita, o que tuvieron que estar lejos, porque todos vivimos una circunstancia difícil. Tal vez uno de nuestros papás tuvo que estar lejos, o fueron abandonados y ya después tuvieron una relación cercana con ellos, ya después supieron quiénes eran sus padres. Entonces, primero tratarlos bien, aprender que a los papás no se les puede, pues no sé si tutear, porque el usted y el tú no precisamente es el respeto. Le puedes hablar de usted, pero decirle usted es un tonto. O sea, ahí no existe respeto, aunque lleve la palabra usted. Le puedes hablar de tú a tu papá, y sin embargo le puedes guardar un respeto. No hablar mal de ellos, esa es también otra circunstancia que lleva honra. No juzgarlos, no criticarlos en sus decisiones. No, es que mi papá fue así conmigo. Yo he escuchado muchas expresiones así. Es que mi papá a mí no me trató bien. Es que y los critican y los juzgan. Parte de honrarlos es no juzgarlos. Honrarlos no solamente, orar por ellos también es honrarlos. Pedirle a Dios por ellos, pero el honrar también conlleva otras partes. La parte económica. El poderlos honrar también es ayudarlos económicamente. Como ellos siempre nos mantuvieron, nosotros pensamos que ellos no necesitan que nosotros les demos, no, al contrario, ellos que me sigan dando a mí, porque siempre sí estuvimos acostumbrados siempre. Pero el honrar también lleva un apoyo económico. Entonces el honrar, hermanos, lleva muchas áreas
que nosotros tenemos que aprender a abarcar. Pero yo creo que lo más importante es siempre tenerlos en muy alta estima, tenerlos siempre como lo que verdaderamente son, como una parte muy importante de nosotros y una autoridad. A nuestras autoridades pastorales, gubernamentales o de trabajo las respetamos, les guardamos les guardamos respeto, pues a nuestros padres igual, son nuestra autoridad. Entonces ese era el punto que yo quería abordar, que es la honra. Gracias. Bueno, yo creo, para tocar un poquito de lo que se ha hablado, tiene mucho que ver los estilos de crianza, y creo que algo que preguntaba mi hermano Rogelio, que pareciera que como hijos tratamos de usar esto como excusa para dar o no honra, o escatimarla porque creemos que a consecuencia de ello pues se la merecieran o no, ¿no? Los estilos de crianza, entre los que son más conocidos, es el democrático, autoritarios, negligentes o permisivos, y creo que es de lo que se estaba hablando hace un momento. Digo, bueno, ahí en algunas de estas recomendaciones que se hacen a los padres, yo creo que les puede orientar el hecho de medirse en qué medida, qué tipo de crianza están aplicando con sus hijos, porque muchas veces lo que observamos en ellos o las conductas, pues es consecuencia de la crianza que desde bebés tuvieron, y que finalmente los padres también pues forman parte de ello, ¿no? Un padre, tal vez yo he visto niños de edades muy pequeños que no tienen el menor respeto por su mamá o por su papá o cómo los tratan. Entonces pues eso también tiene que ver, porque eso también se enseña. Entonces pues es consecuencia de la manera en cómo fueron criados los niños, ¿no? Ahora, como hijos ya en una postura de adultos, querer asociar de que, es que fue así, por eso no se lo merece. Dios nos dice honra por el hecho de que son tus padres. Es decir, una ocasión me dijeron algo que es algo muy sencillo, pero que nosotros debemos separar, todos los que estamos escuchando, el hecho de la persona. Él es mi papá, él es mi mamá, haya hecho lo que haya hecho o haya dejado de hacer lo que tal vez tuvo que haber hecho por mí o por la familia o lo que viví y demás. O sea, una cosa es lo que hizo o dejó de hacer, y otra cosa es que nunca va a dejar de ser mi papá y mi mamá, y que Dios me dice hónralos, ¿no? Aquí lo que yo considero que queda, principalmente para los padres que son jóvenes, analizar qué tipo de crianza es el que están aplicando, porque se puede modificar precisamente para evitar muchas veces esa como sensación de culpa a veces, ¿no? Y yo creo que a mí me llenó de tanto cariño en mi corazón y admiración por mis padres, porque en algún momento ambos han tenido eso, ¿no? Como aún ya siendo grandes tienen para mí es un gran detalle de amor, el que encima de todo, o sea, no tendrían por qué hacerlo, ¿no? O sea, yo no lo encuentro. Para mí de verdad es un abrazo al alma que un papá te diga algo así, ¿no? Por esto que dice, por esto que pasó, porque quiero compartirles que también hay psicólogos que hablan acerca de los lazos de apego y confianza que se generan con los padres. Entonces, dependiendo del estilo de crianza, se fortalecen más estos lazos, porque no importa cómo sean, o sea, hay un lazo, es mi mamá, es mi papá, y eso es lo importante, que lo reconozcamos y que nazca en nosotros como algo intrínseco, el darles esa honra que ellos merecen por ser quienes son en mi vida, por haberme dado la vida. Y por último, hermano, no sé qué opinen, yo siento así meditando en mi corazón, Dios conoce cómo es el corazón del ser humano, y muchas veces desde la infancia se empiezan a manifestar muchas cosas de nuestra propia naturaleza, y creo yo que es una manera también en Dios, al decirnos que los honremos, como de, no sé, de que tengamos autocontrol y templanza, que por dentro a lo mejor yo estoy pensando que es algo injusto, pero en ese momento es
como una representación de una autoridad que más adelante, cuando lo entienda, Dios va a ser esa autoridad también para mí. Entonces, Dios es de verdad muy sabio, y como desde un niño empieza a identificar. Puede estar haciendo algo, pero llega su papá y el niño se queda porque sabe lo que representa. Si yo en la escuela soy maestra de preescolar, de repente hay niños que saben, y no le digas a mi mamá, o no le digas, ¿no? Porque saben que ellos representan algo importante en sus vidas. Y si no lo tuviese un niño, imagínense cómo crecería. Si teniéndolo, muchas veces vemos situaciones, pues los padres necesitan finalmente tener también este control. Y yo creo que irnos en esa línea intermedia, decía mi hermana Sarita, de un extremo opuesto de autoritarismo con el que se educaba, se pasó a algo así como que es súper laxo de cómo viven los niños, y por eso vemos generaciones de repente tan extremas como a veces vemos casos. ¿Ya? Bueno, yo escuchaba que decían que pues debemos de honrar a nuestros padres sin importar lo que ellos hicieron, ¿no? Y yo creo que ese temor, ese temor a honrarlos como jóvenes cristianos o como ya personas cristianas, Dios mismo y su Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros y nos dice, no tuviste el mejor papá, no tuviste la mejor madre, pero son tus padres. Y ese temor viene de Dios. ¿Por qué? Porque en mi experiencia yo me separé de mi papá a la edad de 12 años más o menos, y yo sí tenía un resentimiento de decir, pues es que, o sea, se separó de mi mamá, pero a la vez se divorció también de nosotros porque nunca preguntaba por nosotros. Entonces fue creciendo eso. Pero cuando yo me meto a estudiar en el instituto teológico, ahí el Señor trató en varias áreas de mi vida, y una de esas fue eso, de perdonar a mi padre. Y yo decía, pero pues es que él no me ha buscado, ¿no? Es que él, pues es que, ¿por qué abandona a mi mamá? Y pues nos abandona también a nosotros. Algo que admiré mucho de mi mamá fue que ella se sentaba con nosotros y nos decía, busquen a su papá. Si él no los busca, ustedes búsquenlo. Porque el pleito o el problema fue nuestro, ustedes no. Entonces ustedes búsquenlo. Pero pues siempre estaba el orgullo de decir, pero ¿cómo lo voy a buscar? Pues si él no me busca, ¿no? Al final, yo decía, tenía en mi mente, al final el que va a necesitar más adelante va a ser de nosotros, porque pues va a estar viejito, ¿no? Pero el Señor puso en mí un amor que era un sentimiento de ir y de pedirle perdón. Y yo decía, ay, no, y me negaba, ¿no? Y en una ocasión les dije a mis hermanos, ¿saben qué? Pues vamos a ir a ver a nuestro papá, ¿no? Vamos a hablar con él y vamos a hacer las paces. Entonces fue así como que, pues bueno, ¿no? Me obedecieron, nos fuimos. Y ya subiendo, él vive en una parte alta de un cerrito, ahí en el pueblo, y ya subiendo yo decía, no, pero ¿cómo le voy a pedir perdón? No, pero es que yo no, pues si yo no le hice nada, todavía iba con ese sentimiento. Pero yo llego a él y lo saludamos y pues empezamos a hablar, ¿no? Sabe que perdónenos si en algún momento pues lo ofendimos o ya no venimos a visitarlo. A su compañera pues le dijimos gracias porque pues llegó a la vida de mi padre y es usted ahora su compañera, la que lo cuida cuando se enferma, bla, 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 como lo dije, quién sabe, ¿no? Entonces terminamos de hablar y las palabras de mi padre fue, no sabes cuánto deseaba escuchar esto. Y nos pidió perdón. Dice, no que me pidieran perdón, sino yo no sabía cómo acercarme. Y dije, ¿cómo voy a buscarlos? ¿Cómo voy a hacer eso? Y ahorita que ustedes vienen, pues él se soltó en sus lágrimas y dice, yo lo anhelaba con el alma. Entonces ahí para mí fue de decir, pues ¿quién lo hizo? Pues Dios. Dios es el que pone ese sentir en nuestro corazón, y nosotros como jóvenes o como personas cristianas nuestro deber es obedecerle. Porque al final de cuentas la bendición es para nosotros. Entonces pues sí, hay que honrarlos ante lo que hayan hecho. Nadie les enseña a ser padres, yo creo que eso lo van aprendiendo en la vida. Y como nosotros, como hijos, también se equivocan, ¿no? Yo quería hacer una pregunta un poco difícil. ¿Y el mandamiento tiene algún límite? Es decir, ¿qué pasa cuando hay papás que abusan sexualmente de sus hijos?
cuando hay papás que golpean, ahora sí violentamente y salvajemente a su mamá, a ellos. ¿Qué pasa cuando los prostituyen? ¿Qué pasa cuando los abandonan, no se hacen cargo en absoluto de ellos? Y los hijos, porque como pastores, pues nos enteramos de esos casos. Y los hijos crecen con raíces muy fuertes de amargura, de odio. Gracias a Dios, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, pues tal vez el más grande problema que tuvimos fue un abandono, que ya decirlo es mucho, pero no vivimos una situación más allá de esa. Entonces, los hermanos, si alguien de la transmisión está viéndolo y a lo mejor vivió una situación de esas, de un abuso sexual por parte de uno de sus padres, el que lo prostituyeran, el que lo vendieran, el que los cambiaran por otra familia, que no los mantuvieran a ellos por ir a mantener a hijos de otro. ¿Qué hacer en esos casos, hermano Heriberto? ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Cómo les aconsejamos? ¿Se les debe de honrar? Yo he escuchado jóvenes, se lo pregunto porque digo, el tema es muy bonito y honrémoslos y amémoslos, pero ¿cómo caemos a la realidad? ¿Cómo caemos cómo caemos a lo real? ¿Cómo caemos al mundo en el que estamos viviendo? A las situaciones reales y cotidianas de la vida. Porque yo he escuchado incluso jóvenes que dicen, yo no los conocí, no sé quiénes sean, ¿no? Y se nota, desde la simple expresión, se nota ya el coraje. ¿Cómo alguien viviendo esa situación, en esas circunstancias, cómo puede honrar a sus padres? ¿De qué manera puede honrar a alguien que le hizo tanto daño? ¿Qué hacer, hermano Heriberto? ¿Ese mandamiento tiene un límite? ¿Qué le aconsejamos a la persona? ¿Qué le aconsejamos al joven? ¿Qué le decimos? Ámalo, trátalo muy bien, como si nada hubiera pasado. ¿Qué hacemos en ese caso, hermano? Bien, cuando hablamos de el abuso infantil, en este caso, pues sí, es en el hogar se dan en distintos niveles, ¿no? Están desde el verbal, que hay padres que con groserías tratan a sus hijos, o que les dicen que no sirven para nada, o que siempre están resaltando sus defectos y criticándole todo lo que hacen. Nada hacen bien. Y eso te deja un sentimiento así de no sirvo. Te marca y te daña, te lastima, ¿no? Ese tipo de abuso verbal pues es también igual de terrible que el otro extremo. Cuando hablamos de abuso verbal, luego sigue el abuso físico, cuando ya he sabido de casos que les queman con cigarrillo a los niños. En cierta ocasión me acerqué a uno de mis alumnos y por un mosquito muevo así la mano y el niño se encogió así automáticamente y yo dije, ay, pobrecito, no. Pues, o sea, de inmediato ves las señas del abuso físico. Ese niño le pegan a cada rato y lo maltratan físicamente y él no puede ver que alguien haga un movimiento así porque inmediatamente piensa que le van a pegar. Entonces, hasta el abuso sexual del cual hablabas, ¿no? Ya que en todos estos casos la persona queda lastimada, muy lastimada seriamente, y es un obstáculo en su vida contra el cual tiene que luchar. Y en el caso de nosotros como cristianos, pues les invitamos a que se acerquen al conocimiento de Dios, que es el sanador, no solo de nuestros cuerpos mortales, sino de nuestras almas heridas también. Él puede sanarnos, Él puede confortarnos y Él puede devolvernos la dignidad perdida. En este caso, buscando del Señor, llega un momento en que Dios hace la obra, como decía mi hermanita Leti, ¿no? Hace un momento de su experiencia. No sé cómo, pero lo hice, y al hacerlo abrió un camino para la sanidad de su padre y para la sanidad de ella. De la misma manera, principalmente por tu salud propia, tienes que perdonar a tus padres. Ya no es por el bien de aquello, o sea, lo peor que podemos hacer es decir, es que no se merece mi perdón, no se merece que ni le hable, debería de meterlo a la cárcel. Hay hijos que hoy en día denuncian a sus padres de abuso sexual
o hasta nietas, ¿no? Vemos apenas un caso muy sonado de que acusa a su abuelo, muy conocido en la farándula, de que la tocó, y ese tocamiento, pues ella, es su palabra, y mientras ya le dañó la imagen pública a este personaje, y todo el mundo pues piensa mal de él, y eso, si es una falsedad, pues es terrible, porque ¿dónde está la honra a su abuelo? Y en el caso de haber sido cierto, pues ¿qué ganas con hacer eso, no? Lo que puedes hacer es, sí pienso que debemos de buscar su sanidad. La sanidad es importante, que tú estés sano, que tú estés limpio, que tú estés bien para seguir adelante con tu vida. Claro que hay ocasiones en las cuales un abuso de estos se debe de denunciar precisamente para evitar que ocurran más casos, ¿no? Para detener al agresor y para que él también reciba ayuda y sea curado, sea sanado de ese mal que tiene. Pero principalmente el perdón es la herramienta indispensable para tu propia sanidad. Es para cualquier caso, sea si tu agresor fue tu familiar o no haya sido tu familiar, haya sido tu progenitor o no haya sido, el perdón es indispensable para tu propia sanidad. Y sí, en estos casos pues es terrible reconocer que esto es en la sociedad en la que estamos viviendo. Son los tiempos en los que nos tocó vivir, y es difícil ver ese tipo de situaciones y cómo necesitamos pues precisamente la ayuda de Dios, ¿no? El cuidado de Dios y la sanidad divina para nuestras almas, para nuestros corazones y para seguir adelante, porque uno tiene que seguir adelante y tiene que superar todo esto que nos llega a pasar. Cada experiencia en nuestra vida, dice la Escritura, que todas las cosas te ayudan a bien, pero necesitamos sí encauzarlas por el camino establecido en la palabra de Dios. El camino divino es el mejor, esa es la senda real. Tenemos que andarla, nos cueste, nos duela, o aunque escuchamos otras ideas, ¿no? Porque hoy en día con ese movimiento feminista o ese movimiento del Me Too, todos como que parecen, ahora vamos a acusar a todo el mundo, ahora vamos a denunciarlos, vamos a juzgarlos, y este mandamiento vuelve a adquirir su valor principal. Si Dios te ordena que honres a tus padres, no te está poniendo condiciones, ya lo dijiste hace un momento. No es un mandamiento condicionado, es un mandamiento directo. Hónralos, sean como sean, hayan sido como hayan sido, tenemos que honrarlos. Primero pido la palabra a mi hermanita Leti. Hermano, usted habla de una sanidad, necesitamos una sanidad, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puedo sanar? Porque a lo mejor es mucho el dolor, es mucha la rabia, y nada más de verlo, pues se te vienen todos los momentos, todas las escenas, y dices tú, bueno, pues el hermano me dice que es necesario que yo lo sane, pero ¿cómo lo sano? O sea, ayuda de terapias, nada más con Dios, o ¿qué puedo hacer? Bueno, nosotros en nuestras iglesias tenemos, en los cultos, tenemos una experiencia viva, una experiencia real de comunión con Dios. Y muchas veces en los cultos hay momentos de oración, hay momentos en los que escuchamos la palabra y la palabra precisamente nos toca, ¿no? Y esa palabra tiene un poder transformador tremendo. Entonces, durante los cultos, yo he visto eso, bueno, al menos en mi experiencia y en lo que he visto en otras personas, es durante esos cultos, durante a veces una guardia de oración, a veces en algún campamento, en algún evento que se realiza multitudinario, una velada, en algún momento, en esa experiencia inmersiva de buscar la presencia de Dios, de vivirla, de sentirla, llega un momento en que Dios te sana. La misma lectura de la palabra, nosotros tenemos esos medios de gracia, les llaman, ¿no? Tenemos la lectura de la palabra, tenemos la oración
y tenemos el ayuno y los cultos, ¿no? En los cuales podemos, si vamos a lo que vamos, si vamos a buscar de Dios, si vamos a adorar a Dios, en un mismo canto, aunque sea en un canto que tú estés cantándole a Dios, de repente Dios te sana, de repente Dios te restablece. Te digo, tuve muchas experiencias con respecto a mi padre que nunca conocí. Cuando me comentó, me dijo mi mamá, me dio la noticia de que yo no era hijo de mi papá. Entonces sí fue muy duro y fue traumático, fue una cosa así de que de la noche a la mañana toda mi vida de repente era yo otra persona, ¿no? Veía mis hermanos con los que nací, con los que crecí, y pues que ahora son mis medios hermanos. O sea, repasaba escenas, vivencias y decía, ahora entiendo por qué pasó esto, ahora entiendo por qué pasó aquello, ahora veo por qué mi abuelita me trataba así, ahora veo por qué mi mamá me defendía, y muchas cosas, ¿no? Y se te hace una revolución y lloras en la noche y te afecta y te duele. Bueno, pero gracias a Dios tenemos el Evangelio, tenemos nuestros cultos, tenemos esos momentos en los cuales buscamos de Dios, y ahí precisamente orando, leyendo la Biblia. A veces leía pasajes en los cuales me identificaba y se me salían las lágrimas, y había veces en los cuales en un canto yo sentía que mi Padre nunca me había abandonado, porque mi Padre es el Padre Celestial. Y en ese momento en que yo sentí que mi Padre nunca me había dejado, fue cuando yo sané. Fue la sanidad, fue el perdón y fue el todo. Por eso cuando mi padre llegó, te digo, ese día llegó a mi casa y entró, yo ya estaba sano. Y cuando él me abraza y me pide perdón, yo dije, ¿pero de qué? Yo estoy bien. Qué bueno para ti, ¿no? Para ti, qué bueno que estás sintiendo esto, que estás reconociendo que como hijo, yo siempre lo honré, yo siempre lo traté con respeto, siempre y nunca le reclamé nada de su trato, ni nunca le reclamé que me tratara a veces muy duramente, y él lo entendió, y de ahí en adelante fue un cariño y un amor. Cada vez que nos encontrábamos estábamos contentos, platicando, siempre me invitaba a su casa en Navidad. O sea, sané y sanó él, y sí ocurre en los cultos, ¿sí? Sí, en dos cuestiones. En algún momento yo les he compartido aquí a mis hermanos como familia, y también en otras charlas. No sucedió con mi padre o mi mamá, pero fue un episodio que duró pues varias ocasiones y en un tiempo prolongado de abuso sexual. Y yo lo único que puedo decirte, Leti, es que es como dice la hermana, son momentos en los que Dios va tratando contigo, va limpiando, va quitando de a poco ese peso, esa carga, ese rencor, ese dolor, esa baja autoestima, todo lo que conlleva pues vivir algo así. No me puedo imaginar que sea tu propio papá, o trato de ponerme en los zapatos de quienes de alguna manera pudieron haber vivido algo así. Ha de ser algo sumamente tremendo, pero lo que te puedo decir en mi experiencia es que Dios para mí fue mi psicólogo. Yo no sé, con mucho temor lo digo, pero yo así lo viví. Para mí fue de cierta manera como vivir una regresión, como vivir algo en el que perdoné todo, porque había muchas culpas en mí, había muchas cosas que te hacen sentir mal, que te lastiman. Entonces todo de a poco Dios lo fue limpiando, como si fueran muchas sesiones, hasta que llega un momento en el que ya estás libre porque Dios es lo que hace. Algo que yo puedo recomendarle a ti es el que obviamente no, mientras no estés sano, mientras tú no lo sientas así, pero sí es importante que con quien tú sientas, Dios te hace sentir con quien, lo digas, lo externes, porque no puede quedar atrapado ahí por años en tu vida. A mí me llevó hasta la edad de 26 años poder decírselo por primera vez a alguien, porque nunca lo dije cuando era niña. Y yo tengo otro testimonio, obviamente no voy a decir, pero no ha sido la primera vez. Me han pasado 3 ocasiones que cuando tú lo dices porque Dios ya te sanó y porque lo das como testimonio,
Dios te usa y usa ese momento para que otras personas también filtren en Dios todo eso que han tenido como que los dejaron ahí, pero sigue presente en sus vidas. Y alguien se acercó de las últimas veces que lo mencioné y me contó algo sumamente fuerte, que de verdad cuando yo la escuchaba derramaba sus lágrimas. Y yo decía, ¿por qué tanto tiempo ha cargado algo así? Y a mí me movió en mi corazón. Dije, Señor, gracias. Una vez la hermana Guille me dijo, porque yo decía en el culto con los jóvenes, ¿por qué a mí? ¿Por qué tuve que vivir algo así? ¿Por qué yo no viví una infancia normal? Decía yo. Y terminando ese culto, la hermana me dijo, porque Dios quiere usar tu vida para sanar el corazón de otros. Y cuando me pasa eso, que una persona se abre porque se siente igual contigo de vivir algo así, Dios sabe que de verdad obra el Espíritu Santo, porque en esa ocasión esa persona me dijo, hoy perdoné a mi papá, perdoné a mi mamá por esto y esto y esto, pero es un proceso. Lo importante es abandonarse en Dios, entregarle a Él la carga, la tristeza, el dolor, lo que sea, y Dios nos libera. Y por sobre todas las cosas, obedecerle. A mí me admiró de verdad, porque es algo muy duro lo que esta persona me contó, y yo me quedé cuando me dijo, hoy perdoné, hoy entendí por qué esto y esto y esto, y así es como obra Dios. Así es como Él hace esa obra poderosa de limpieza profunda, de años que quedan ahí atorados y atrapados y falta de confianza, y Dios despega del cemento tus zapatos, o sea, y te hace crecer y vivir cosas que nunca te imaginaste, porque de verdad Dios hace cosas extraordinarias. Lo importante es honrar a nuestros padres, sea como sea, y Dios libera. Es que a lo mejor sería como que hablar más de eso, pero pues los que ahorita comentaba la hermana, llegan a una cierta edad en la que lo hablan, lo dicen, pero cómo lidiar o cómo, como padres, a lo mejor están escuchando cómo enfrentar esa situación con un niño, porque tal vez un niño lo habla y lo dice a sus padres, pero hay papás, hace rato mencionaban que hay papás que son duros, o sea, no son de dar palabras de amor, ni abrazo, ni apapacho, ni nada. Y un niño o una niña que lo dice a sus padres y que sus padres no son así, y cómo enfrentar esa situación con el pequeño, o sea, cómo le explicas tú al pequeño que debe de perdonar a su papá o al familiar, cómo le haces entender cuando él en su cabecita no entiende la semejanza de lo que vivió. Aquí ocurre una cosa como Dios, ¿no? Dios que hace todas las cosas y las hace bien. Dios es muy sabio. Y una de las cualidades que tiene un niño es que a veces tú lo ves rodar de unas escaleras y ya se mató este pequeño, ¿no? Y rueda y llega abajo y dices, no le pasó nada, y se casa un chichoncito, o a veces un raspón, o a veces nada. Dices, ¿cómo se cayó así? No le pasó nada, ¿no? Y dice, se ha formado ese dicho popular que dicen que los niños son de plástico, precisamente por eso. Los niños son resistentes, los niños no les pasa nada, porque sí, hemos visto casos, yo creo que todos hemos experimentado esa situación en la cual hemos visto que un niño, pues físicamente sufre un daño, y gracias a Dios, pues ese daño se cura pronto o sale adelante, y después hasta ni lo recuerda. Ese tipo de defensa Dios se lo puso a los niños también para este tipo de situaciones, para las cuestiones traumáticas. Los niños fácilmente olvidan y fácilmente perdonan. Tú ves a dos niños jugando y de repente empiezan a pelear o discuten por alguna cosa, tal vez hasta llegan al pleito fuerte, pero después se olvidan, vuelven a ser amigos y siguen jugando y dices, ¿cómo?
estos niños ya estaban ahí matando y ahora ya son otra vez amiguitos, ¿no? Porque esa cualidad tienen los pequeños, emocionalmente, psicológicamente, en el alma, en el espíritu, tienen esa cualidad de que pueden echarlo en el fondo, ¿no? A veces, y olvidarlo, y le echan una losa y no lo recuerdan. Ya cuando son adultos, ni siquiera se acuerdan que pasó algo así. Efectivamente, Dios tiene todos los medios para que tú como persona puedas seguir adelante, ¿sí? Sales adelante. Y lo terrible es que entra por ahí en algún psicólogo que quiere rebuscarle y hacerlo regresar, y después el ya muchacho se trauma porque no sabía que había vivido eso y no sabía que me había pasado eso de niño, y ahora ¿qué voy a hacer yo? ¿No? O sea, qué terrible, porque una cosa que Dios puso para el bien de esa persona, para que crezca y siga adelante y que no lo ancle, decía hace un ratito mi hermana Gladys, ¿no? Te quedas con esas anclas y no te dejan seguir adelante, y ahí estás atorado en lugar de soltarlas y seguir. O sea, ya te pasó, pues ya pasó. Aprende, valora, agradece y sigue adelante. En el caso de los niños se puede ayudarles a entender las cosas en el lenguaje de un niño, ¿sí? Como cuando un niño dice, ¿de dónde viene mi hermanito? ¿Cómo es que nació mi hermanito? Y cada madre, cada padre le da una explicación a sus palabras, a su manera de entender al pequeñito, y el pequeñito se queda conforme, ya no necesita más. Entonces, a veces en este tipo de situaciones traumáticas, los niños se les da ese tipo de palabra, de consejo. Hay instructoras muy amorosas que en algún momento han ayudado a niños así, pastores que en algún momento, o a veces una tía, una abuelita, le da la palabra adecuada al niño y el niño sale adelante, porque dices tú, bueno, pero es que hay padres que no hacen caso. Pero Dios siempre pone a alguien. Dios cuida de todos los niños. Dios está al pendiente de cada uno de sus pequeñitos. Y en ese caso, Dios pone siempre a una persona que le da la palabra adecuada y le ayuda a seguir adelante. Y el niño aquello lo echa atrás y él sigue adelante. Pero entonces sí se debe de trabajar ese daño. En cuanto sea posible, sea necesario. Pero es que, sí, pero es que decía de que los niños sanan fácilmente y todo eso. Pero hay niños que no, y nosotros lo vivimos como instructoras. O sea, teníamos dos niñas que no son de aquí, ya ni están aquí, estaban siendo abusadas por su tío. Entonces, una de las niñas tenía 9 años, se lo cuenta a la abuelita. Y la abuelita le dice, mira, tú te vas a callar, porque si tú hablas, tu tío se va a ir a la cárcel. ¿Tú quieres que le peguen, que lo lastimen en la cárcel? Entonces tú te tienes que callar. Pasó, esa niña, porque nos lo contaba de una manera bien, o sea, tremendo. Tú te quedaste plasmada cuando él te lo cuenta. Y dice, pero después mi tío empezó con mi hermanita. Y fue cuando ella otra vez le vuelve a decir a la abuelita, y la abuelita le dice lo mismo a la chiquita, o sea, te tienes que callar porque si no se va a ir a la cárcel, esto, el otro, el otro. Entonces, cuando nosotros como instructoras dimos un tema de que hay 2 caminos, el cielo y el infierno, ella, así con todo el odio, decía, yo deseo que mi tío se vaya a ese lugar. Entonces nosotros como instructoras, pues lo que hicimos fue de platicar siempre con ella, de decirle, mira, tú tienes que perdonar, tú tienes que... Pero esa niña estaba tan lastimada de decir, fue conmigo y luego con mi hermana y su abuela, o sea, decía, mi tío y mi abuela se tienen que ir a ese lugar, o sea, ya estaba muy dañada. Entonces sí es realidad que sanan, pero no todos al mismo paso. No sé, digo, a lo mejor estaría mal, pero yo siento que cuando se presentara ese caso, yo siento que sí debería de haber como que una ayuda especial para ellos, creo yo, ¿no? Sí, Leti, no te preocupes, si Dios tiene todos los hilos en su mano, no hay nada que pase por el azar. Dios no deja las cosas que ocurran porque sí.
Cuando algo pasa, Él ya tiene todo preparado. Entonces, a veces nosotros nos traumamos más o sufrimos más que ellos, ¿eh? Y sí, lo que esa niña empezó a caminar es un camino difícil, sí, lo entiendo, y entiendo el coraje, sobre todo porque una cosa es que te lo hagan a ti, otra cosa es que te lo hagan a una persona que quieres y te duele más a veces. Entonces, en este caso, la pequeña, pues sí, le espera un camino difícil, pero va a sanar. Esperemos en Dios, porque también aquí tiene mucho que ver el libre albedrío, ¿no? O sea, si tú no quieres sanar, no vas a sanar. Si tú quieres seguir guardando ese rencor y ese odio y almacenándolo, el único dañado eres tú. Porque la otra persona, pues Dios la va a juzgar, ¿no? Al final de cuentas, no creas que se va a escapar. Dios juzga. Hoy en algún momento Dios lo puede sanar también y perdonar. Pero en el caso de la niña, ella tiene que seguir su camino y poco a poco tiene que ir entendiéndolo y aceptándolo, porque la vida misma se lo va a ir enseñando, que así es la vida y que tienes que perdonar, que es el mejor camino, lo único que te queda, perdonar y seguir adelante, ¿no? Yo creo que ya terminamos, como ven, nos damos la conclusión. Empezamos con mi hermano Rogelio, que ya la tiene lista. Bueno, pues yo digo que gracias a Dios por este tema se amplió. Nos damos cuenta que, pues, que se tocan los temas que el Señor va poniendo, ¿no? Y lo que hablamos aquí son experiencias, muchas son experiencias de vida o que las hemos vivido muy de cerca. El Señor nos ha permitido estar muy cerca de todo eso. Pero del tema con el que iniciamos, de honrar a nuestros padres, yo creo que nosotros lo que tenemos que llevarnos es perdonar, porque una de las cosas que más hace daño, yo creo que al corazón del hombre, es que tengas un resentimiento contra tu padre, contra tu madre, por cualquier motivo. Vivimos diferentes vidas nosotros, y tal vez algunos digan, pero es que tú no viviste lo que yo viví, ¿no? Yo lo que pasé, cómo lo sufrí, todo. Tal vez ni siquiera lo alcanzamos a entender, pero estamos hablando que el que lo entiende es Dios. El que trabaja en el corazón es Dios. Él es el que nos sana, el que nos ayuda, el que pone los medios, en la medida en que nosotros queramos ser sanados. Porque también muchos toman ese rencor, eso que sienten como estilo de vida, ¿no? Y de eso se alimentan, y de eso viven, y así se van por el mundo. Pero el Señor nos ofrece otro camino más excelente, que es el perdón hacia nosotros, y que a través de nosotros también podamos perdonar a otras personas. Que no importa que nosotros hayamos sido los ofendidos, los maltratados, los que no nos dieron lo que nos merecíamos como hijos, que tantas cosas que pensamos a veces, pero Dios tiene un camino para nosotros y ese camino es excelente. La reflexión es, perdonemos para que seamos perdonados y viviremos una vida plena de gozo y de felicidad en el Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Bien, pues un tema muy interesante. Lo que comentaba mi hermana Leti, yo creo que nos da para una charla muy, muy larga, porque yo recordaba a través de lo que platicaba muchos testimonios de personas menores de edad que fueron abusadas por sus padres por el trabajo que desempeñé tantos años. Se me venía un asunto tras otro, ¿no? A mí me sorprendía cómo había mucho abuso de padres a hijos, de tíos, de primos, de la gente que vive en un mismo hogar o con la que los cuidaban, etc. Entonces eso da para un tema muy, muy largo. Pero en cuanto al tema de honrar a nuestros padres, es un mandamiento, como se dijo, no hay opciones, sean como sean. Los hijos debemos de aprender que el único que puede juzgar a nuestros padres es el Señor. Es el Señor el único que le va a dar a cada uno su pago, si fueron buenos padres o no fueron buenos padres. Como hijos no tenemos autoridad para juzgarlos, para querer nosotros castigar con nuestra conducta el comportamiento que tengan o que hayan tenido. Debemos de amarlos y en su momento el Señor les dará a ellos lo que les tenga que dar de acuerdo a lo que hayan hecho, bueno o malo. Y pues
es una promesa de nuestro Dios que si los honramos tendremos muchos años largos de vida aquí en la tierra. Y yo creo que si obedecemos a nuestro Dios, Él siempre tiene bendiciones para nosotros. Así es que, hermanos que tienen a sus papás, jóvenes que tienen a sus papás, hónrenlos, ámenlos. Y si hay algo que perdonar y no pueden, pónganlo en las manos del Señor, ahí en el altar, con las rodillas dobladas. Pídanle y el día que ustedes perdonen realmente en su corazón cualquier sentimiento que tengan en contra de sus padres, el Señor les va a dar una vida diferente totalmente. Dios les bendiga. Pues bueno, hermanos, hemos llegado como a la conclusión que bien tenemos que aprender nosotros el principio adecuado como un valor, como algo que podemos transmitir, pero también que debemos de aprender. El honrar a nuestros padres significa tanto nosotros como hijos, como nosotros como padres. En algún momento todos vamos a llegar los que son jóvenes van a llegar a tener su familia, sus hijos, y que podamos transmitir eso. Hay también un consejo que puedo brindarles o como un testimonio. A mí se me han acercado personas igual por esa cierta confianza que uno puede otorgarle a las personas, ya sean cristianas o no, que si te llegan a contar ese tipo de cosas, que sus padres, que sus familiares tuvieron algún abuso sobre ellos, pues podamos tener como la palabra y podamos confortarlos, porque por algo Dios te pone en ese camino de esa persona, y hay que ser inteligentes nosotros también de escuchar y de más que nada no decirle sí, o sea, ódialo o que lo metan en la cárcel, ¿no? Porque no podemos alimentar un odio cuando nosotros debemos de fomentar lo que es el amor al prójimo, que ese es otro de los mandamientos que Dios nos puso. Pero si tuvieron ese problema con sus papás, y a lo mejor no es comparativo con tus padres, porque a lo mejor tus padres te dieron a ti pues todo, ¿no? Tu vestido, todo, te procuraron, te quisieron, te apapacharon en tu casa, pero a lo mejor hay personas que tuvieron un lado difícil con sus papás o con sus familiares. Hay que saber nosotros dar esa palabra. Y cuando hay personas que se te acercan a ti, que de hecho yo les puedo decir que me ha tocado esa cuestión que me platican, y ser pues alguien que pueda confortar a esas personas, porque si Dios está con nosotros y a lo mejor Dios nos usa para darles una palabra o para confortar bien a esa persona que en ese momento a lo mejor se siente afligido, se siente no entendido o siente ese enojo todavía, lejos de alimentar su enojo, lejos de estarle como alimentando el odio, nosotros hay que fomentarle ese valor que Dios nos está enseñando. Y así, al honrar a sus padres, al honrar nosotros a nuestro Padre Celestial que es Dios, pues empezar también a dar ese fruto que Dios nos ha implementado en nuestra vida. Entonces, pues como consejo, hermanos, si los que ya estamos en el camino del Señor tenemos a bien personas que se acerquen con nosotros, que tengan esa confianza, que en algún momento un joven o una señorita o un niño inclusive, si en ti está ser esa persona, pues solamente pídele la sabiduría al Señor Jesús para que en ese momento puedas dar un buen consejo y puedas confortar a esa persona, porque muchas veces no buscan que tú los entiendas, sino que se sientan como acobijados y que alguien esté ahí para escucharlos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Leti. Ya no voy a decir más, ya. Bueno, pues el consejo de esta noche es que, pues ya todos mis hermanos lo dijeron, que debemos de honrar a nuestros padres. Y la verdad, amados hermanos, es que Dios es maravilloso con nosotros. Porque yo también me preguntaba lo que el hermano Eric decía. Yo me preguntaba en muchas áreas de mi vida, decía, ¿qué hubiese pasado, qué hubiese sido de mí si mi papá hubiese estado conmigo en cierta situación, ¿no? Yo hubiese crecido y me hubiesen visto así como que pues tiene alguien que la defienda, ¿no?
Pero en un momento Dios me dice, si papá siempre ha estado contigo, ¿no? Yo soy tu padre. Entonces cuando Dios dice esas palabras, yo dije, yo tuve el mejor papá del mundo y no lo cambio por nada. Es algo que llena tu corazón. Y por el lado de mi mamá, ella no fue una persona muy cariñosa. Entonces nunca hubo ese apapacho, eso así de decir esa cercanía. Pero yo me sorprendo y estoy muy agradecida con Dios porque les digo que Dios tiene cuidado de nosotros y hace todo tan perfecto que a mí me permitió vivir una etapa con mi mamá increíble. Ya en sus últimos tiempos, en el último año o 2 que estuvo enferma, hubo palabras de ella que me decía, te amo. Y para que yo escuchara unas palabras así de mi mamá, o cuando estábamos en el hospital y me sonreía y me decía, gracias por estar aquí conmigo, o me escribían, porque cuando estaba mal no podía hablar, pero me escribía. Para mí eso llenaba mi corazón y yo dije, Señor, tú eres perfecto y tú arreglas las cosas antes de llamarnos a tu presencia. A mí me sanas y tú estás sanando a mi mamá. O sea, para mí eso fue algo muy bonito y la realidad es que tanto padres como hijos tenemos errores. Nadie es perfecto, pero el mandato de Dios es claro. Debemos de honrarlos y esa honra solamente la vamos a lograr poniendo nuestra vida en las manos de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias. Pues ha sido un momento muy agradable el estar compartiendo con todos. Yo creo que el consejo que yo podría darles y cerrar es que hoy, si usted tiene algo, porque en medida alta, baja, en diferentes medidas, si le buscamos todos tenemos de dónde hacernos la víctima, porque algo pasó en nuestra infancia, de todos, pero de nosotros está tomar la decisión de enfocarte en ello o de vivir y perdonar. Y hoy puede ser ese día en que con ayuda de Dios pueda sanar su corazón o empezar ese proceso, porque ya lo decíamos, depende de la situación que usted tenga, pero lo importante es eso. ¿Qué decide hoy? ¿Quiere dejar de lado eso? Porque ya a veces ya pasó añísimos, o sea, ya cuántos años tenemos y a veces seguimos con ese lastre en nuestra vida que no nos deja ser felices, ser plenos, y al rato nos morimos y todos bien traumados. Lo importante es eso. En Dios hay libertad y en Dios hay perdón para nosotros mismos, para los demás, para nuestros padres, para lo que sea. Y hoy, si usted quiere, puede dejar de ser víctima y ser libre para vivir en Cristo una vida plena y feliz. Dios les bendiga. Lo has dicho bien. Sí, hermanos, amemos a nuestros papás, amémosle. El mandamiento es no como hayan sido, no cómo se hayan portado, no lo que hayan hecho, no lo que no hayan hecho. Amémoslos, honrémosles, ayudémosles económicamente, démosle un abrazo. Dicen, ellos no nos trataron con cariño y nosotros repetimos el mismo patrón con ellos. Si ellos no nos abrazaron, yo ahora lo tomo muy por la iglesia, ¿no? Más que no, usted no me saludó, bueno, porque tú no me saludaste a mí. Si tu papá no te abrazó a ti, pues tú abrázalo a él. O sea, tú haz que se rompa eso. Tú haz que eso cambie, que eso haga la diferencia. En la medida que tú lo hagas con otros, otros lo van a empezar a hacer contigo. Entonces somos muy egoístas. Queremos que nos saluden, que nos abracen, que nos amen, que nos den. Vamos a hacerlo nosotros. En la medida que nosotros lo hagamos con otros, ellos lo van a hacer con nosotros. Dad y recibiréis, dice la Biblia. Entonces aprende a dar amor y vas a recibir amor. En la medida que tú honras a tus padres, tus hijos también te van a honrar a ti. Yo tengo un amigo que a su mamá ya no trataba muy bien a su abuelita, la abuelita de mi amigo, a su propia mamá, la señora. Y este amigo le dijo a su mamá, acuérdate que yo te estoy viendo. Yo estoy viendo cómo tratas a tu mamá y tú un día vas a ser viejita, yo también te voy a tratar a ti. Así. Entonces, pues también en la medida que nosotros tratemos a nuestros padres, pues nuestros hijos tal vez nos terminen tratando así. Entonces, esa es la regla de oro, por eso la Biblia la llama la regla de oro. Hagamos con otros lo que queremos que también se hagan con nosotros. Entonces, amen a sus papás, ámenlos, respétenlos, no hablen mal de ellos, no los critiquen. Lo que no les pudieron dar, bueno, en su momento no se los pudieron dar. En fin, tal vez ustedes no se llevan con sus papás, simplemente no los critiquen. Esa es la mejor manera de honrarlos, no atacarlos, no criticarlos. Y en la medida de que puedan, ayúdenlos, porque incluso la Biblia dice que al que nos hace un mal, que les contestemos con un bien.
No solamente aplica a los papás, aplica a todos. Y del otro punto, mi hermana Gladys lo dijo muy bien. Todos vivimos en alguna situación de nuestra vida, o una carencia, o un maltrato, o un abandono, o una falta de una... Ahora hay traumas para todo. Si ustedes quieren, hay traumas para todo. No vivamos como víctimas. Vivamos de una manera diferente. Salgamos adelante. A pesar de las circunstancias de la vida, nosotros decidimos qué tanto nos afectan las situaciones. En la medida, pues a ver, también es lo que decía el hermano, platicamos aquí, en lo que hablaban, a veces no es tan bueno sacarlo porque pues tú ni sentías nada en eso que vivió, ya hasta lo habías bloqueado, tu mente lo había bloqueado, y vas con alguien y lo sacas y se vuelve un problema en tu vida. O sea, no le dieron una solución y te dicen, ya ves, tenías ese problema interno. No, tú ya habías olvidado y no te interesaba, pero te lo hicieron sacar. Entonces, el mejor médico es Dios, definitivamente. Dios les bendiga, hermanos. Un gusto haber compartido con ustedes estas charlas. Los esperamos la próxima semana. Dios les bendiga. Cierto, todas las heridas sanan o alguna te mata. Pero depende de cómo cuides esa herida, ¿no? Si te la estás rascando y te la estás viendo, pues cuándo va a cerrar. Pero si eso pasa a nivel físico, lo mismo ocurre a nivel psicológico, ¿no? A nivel de tu espíritu. Yo quiero que no olviden que sus padres los amaron. No tienen ni idea de lo que sacrificaron para estar con ustedes. Todo ese tiempo, cuántas veces cansados se levantaron en la noche para atenderlos mientras ustedes lloraban. A veces no tenemos ni idea de todo el sacrificio que hace una madre o un padre que se queda con su familia. Y aún el que se fue, no sabemos por qué razón se fue. Tal vez no quería violar a su hija y decidió irse mejor, ¿no? O sea, en verdad no sabes qué pasó, no sabes, no puedes juzgar. Por eso dice la Biblia, no juzguéis, porque todo lo que pasa tiene una razón de ser y un propósito. Entonces, amen a sus padres. Hay madres de familia que dejaron sus carreras, dejaron sus vidas, dejaron hasta a su esposo y se dedicaron a trabajar por sus hijos o a cuidar a ese bebé chillón hasta que creció, se hizo hombre, le dio una carrera, y dice uno, pues qué grande amor dan los padres. Y como me dijo mi mamá, hijo, no me lo vas a pagar a mí, lo vas a pagar con tus hijos. Ahí quiero ver que les pagues el cariño y el amor que yo te di. Mi hermano quería decir algo, ¿no? ¿Ya? Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos dentro de 8 días. Saludos a mi Primero Dios. mamá. Y a mi papá también. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Peter, Dios te bendiga. Saludos a Richard. A Richard, que nos dio el tema. Dios les bendiga. A la hermana Berta, mi hermana Gaby. A todos los de la iglesia. A todos los que nos ven de otras iglesias. Dios les bendiga, mis hermanitos que nos ven de otras iglesias. Aunque no les den permiso de... Dios les bendiga.